y quisiera compartir un mensaje que está en el libro de los Jueces. Y vamos a leer el verso número 6, perdón, el capítulo 6, el verso 1 al verso 3. Todos los textos, mi querida Edna, voy a leerlos en la Reina Valera. Jueces capítulo 6, verso 1 al verso número 3. Me dice si ya lo encontró en su Biblia. ¿Quién sabe cuántos jueces existieron? ¿Quién tiene la respuesta? Levante la mano, no les dé pena. ¿No han ido a escuelas? ¿Cuántos? ¿Quién respondió? 12 jueces. ¿Cuántos jueces tuvo la nación de Israel? ¿Por qué existieron los jueces? ¿Qué hubo antes de los jueces y qué existió después de los jueces? ¿Qué existió antes de los jueces? ¿Qué gobierno existió antes de los jueces? Ustedes pueden. Hay que venir a las escuelas, hay que aprender. La Biblia no solamente está para consolar y para fortalecer, también es un libro que nos instruye, también es un libro que nos enriquece. Los jueces vinieron como una respuesta que le encontramos en el segundo capítulo de Jueces, porque cuando muere Josué, que fue el que sucedió a Moisés en el tiempo de la dispensación de la ley, la Biblia se ha regido durante este tiempo 6 dispensaciones, pero son 7 dispensaciones. Dispensaciones son tiempos de gobierno que Dios estableció para establecer normas que nos enseñaran a nosotros cómo conducirnos en nuestra relación con Él, pero también cómo aprender a vivir en la relación que tenemos con los demás. La ley fue escrita precisamente para enseñarle al hombre su conducta, la manera en la que él debe conducirse, pero luego de ese tiempo en el que fue establecido la ley, dice la palabra, es que luego de que muere Moisés le sucede Josué, pero cuando Josué muere dice que toda aquella generación se levantó sin conocer a Dios. Entonces Dios tuvo que levantar hombres y mujeres que volvieran otra vez a la ley de Dios y que esa ley fuese nuevamente enseñado a las nuevas generaciones. Es uno de los grandes riesgos que hoy en día está asumiendo nuestra sociedad y especialmente en relación con nuestra fe. El miedo que muchas veces podemos sentir los líderes, en este caso aquellos que hemos sido llamados a servirle al Señor, es que se levante una generación que no conozca de Dios y que no hable de Dios a las siguientes generaciones. Pero especialmente en Jueces capítulo número 6, Dios llama a un hombre llamado Gedeón, que luego lo instruye para cumplir una misión y llega a ser juez sobre la nación de Israel. Así que en el capítulo 6 de Jueces, en el verso 1 al verso 3, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Así que Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel sembraba, venían los madianitas y luego los amalecitas, los hijos del oriente contra ellos, y los atacaban. Y dice que de esta manera cada día Israel empobrecía. Observemos un poco el panorama de esta historia. Aquí todavía no aparece Gedeón. Dios muestra un panorama del por qué llamó a Gedeón, o el por qué hizo lo que hizo, o por qué reescribe la historia de una manera diferente. Yo titulé este mensaje Llamados en la crisis. Sé que hablar de crisis no es un tema que a nosotros nos apetece mucho, ni hablarlo ni vivirlo. Pero la crisis son situaciones que sentimos que se salen de nuestro alcance o de nuestro control. Porque no siempre en la vida vamos a tener el control de todas las cosas. Cada mañana nos levantamos expectantes de lo que Dios puede hacer, de cómo nos protege al salir, de cómo volvemos con bien a casa, cómo nos permite trabajar, cómo nos permite producir,
cómo nos permite estudiar, tener el sustento, tener techo, tener alimento. Hay tantos beneficios que a diario recibimos de parte de Dios, pero no sabemos en qué momento, en medio de todas las cosas que nosotros vivimos, algo se pueda presentar que cambie todo nuestro día, o que cambie toda nuestra historia, o que cambie todo nuestro panorama. Israel siempre ha sido una nación muy amada para Dios, muy favorecida por Él, muy bendecida por Él. Pero hay algo en particular que registra la Biblia respecto a la nación de Israel, y es que nunca fue suficiente todo lo que Dios hacía para ellos. Nunca fue suficiente todo lo que Dios daba para ellos. Y de vez en cuando se portaban mal. ¿Cómo se portaban? Y esa es la historia que se abre en Gedeón. Esa es la historia que se abre en este capítulo. Porque este capítulo comienza diciendo que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Hay muchas cosas que Dios aborrece. Lo principal es el pecado. Pero dentro del pecado hay uno, aunque todos los pecados son iguales, así nos lo enseña la palabra de Dios. Siempre que hace algún escritor de la Biblia, hace mención de los pecados, siempre hay uno que menciona como primero. Inclusive dentro de los 10 mandamientos, ¿cuál es el primer mandamiento? En Éxodo 20. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Quién lo dice? ¿Cómo? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios aborrece el pecado, pero no aborrece todo lo que se llame pecado, pero en ese pecado Dios aborrece uno entrañablemente que se llama idolatría. El adulterio espiritual. Amar otros dioses y amar otras cosas por encima de Dios, que debe ser la prioridad de nuestra vida, Dios lo aborrece. Y lamentablemente los hijos de Israel se aburrían de tener un Dios que ellos no podían ver, pero tenían tantas manifestaciones de Dios, pero para ellos no era suficiente. Siempre había la necesidad de tener dioses paganos, de tener figuras que ellos pudieran observar, que pudieran adorar. ¿Sabía usted que Dios nunca quiso establecer los reyes sobre la nación de Israel? Porque Él quería ser el rey. Pero fue tanto la necesidad y la necedad de la nación que Dios tuvo que poner reyes que los gobernaran. Algunos fueron buenos y muchos fueron malos. Y ellos tuvieron que pagar el precio de haber sido gobernados por hombres y no haber apreciado el gobierno de Dios. Así que permanentemente Israel olvidaba todo lo que recibían de parte de Dios, volvían a la idolatría, y Dios aborrece la idolatría. Dice la Biblia que hicieron lo malo contra Dios, así que Dios los entregó en mano de Madián, en mano de los madianitas. Aparte de todo, ya los amalecitas estaban sobre ellos. Israel tenía muchos enemigos. Dice que Dios lo entregó en manos de ellos, y durante 7 años Madián prevaleció contra Israel. Cuando miramos este panorama y la crisis que ellos estaban viviendo, la situación difícil, la pérdida, no era simplemente que Dios se hubiese apartado de ellos, era como la nación se empobrecía cada día más. Usted sabe lo duro que es trabajar y que otra persona venga y arrebate de un momento a otro todo lo que tú has trabajado con tanto esfuerzo. Esto era lo que hacían los madianitas. Los israelitas sembraban, trabajaban día y noche escondidos, porque la Biblia dice que tuvieron que hacerse cavernas, cuevas en las montañas. Hacían sus sembrados y llevaban todo allí y trabajaban escondido para poder sustentarse. Y Madián venía y robaba todo lo que ellos trabajaban. Y dice que cada vez la nación se destruía más y se empobrecía. ¿Usted se imagina el desespero de levantarse cada mañana y no tener que comer? ¿Usted se imagina vivir una situación en la que el abrir los ojos sea tan desesperante que quisiéramos que no se abrieran nunca? Había venido la pobreza otra vez para la nación de Israel. Pero de repente la historia cambia, porque dice que fue tanto el dolor que empezó a padecer Israel,
que un día los hijos de Dios se acordaron y clamaron al Señor. Siempre hay algo que cambia la historia. Y yo quiero que eso siempre se quede marcado en el corazón de cada uno de ustedes. Lo único que puede cambiar la historia de una persona, lo único que puede cambiar la historia de una sociedad son nuestras decisiones. La elección que nosotros hagamos y la decisión que nosotros tomemos siempre va a cambiar para bien o para mal nuestra vida y va a afectar nuestro entorno. Usted se imagina 7 años pidiéndole a Dios que algo cambiara, pero hubo un día una oración y un clamor que hizo que todo se cambiara. ¿Usted sabe por qué Dios llamó a Moisés? Porque durante 400 años Israel vivió bajo la esclavitud de Egipto. Y dice que un día ellos se levantaron y clamaron a Dios. Y la respuesta a ese clamor fue que Dios levantara a Moisés para libertarlos. Siempre hay una decisión en nuestra vida. Siempre hay una acción que tiene que cambiar la historia. A veces sentimos que la oración se vuelve en deseos. Y uno piensa que si uno lo desea, entonces Dios lo escucha. No, orar significa hablar. Tú tienes que ir a Él y hablar con Dios. Exponer tu causa. Eso es lo que hace que cambie nuestro destino. Lo primero que Dios hizo no solamente fue mostrar el panorama que ellos estaban viviendo. Quiero que me acompañe el verso número 11 del capítulo 6 de Jueces. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, el cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Para qué? Para esconderlo de los madianitas. Dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo. ¿Cuáles fueron las palabras que le dijo el ángel a Gedeón? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y quiero detenerme en estas 3 palabras que pueden sacar de una crisis a cualquier persona y a cualquier sociedad. Hoy en día uno de los grandes riesgos que estamos asumiendo en nuestra juventud es la soledad. Una cosa es estar solo y otra cosa muy diferente es sentirse solo. Yo quiero contarles algo, lo cortas del video, José. Pero quiero confesarles algo a ustedes, no me vayan a poner de chismosos a contarle a todo el mundo. ¿También está allá? Ah, no lo puedo contar. Lástima. Otro día. No, mentiras. Cuando llevábamos un tiempo de casados, mi esposo y yo, empecé a notar que mi esposo tenía muchos tiempos muy solo. Llegaba a casa, se sentaba y pasaba mucho tiempo en silencio, solo sentado. Y a veces para el cerebro de la mujer es muy difícil comprender si alguien no te dice o no te habla. Imaginamos demasiadas cosas que puede pasar con las personas. Los hombres no, los hombres, si una mujer está callada y está quieta, eso es fabuloso para ellos. Pero para nosotras es un sentido de alarma que en este caso mi esposo estuviera callado y quieto, porque uno llega a casa con múltiples tareas que hacer. Entonces para nosotras la quietud y el silencio pues no es algo que uno sea habitual, por decirlo de alguna manera, o sea, un hábito diario. Recuerdo que lo veía callado, en silencio, sentado, y yo lo miraba y yo decía: ¿será que está aburrido de mí? ¿Será que está molesto? ¿Será que algo le pasa? ¿Qué estará pasando por su cabeza? ¿Qué estará sintiendo? Yo le digo mucho a las parejas que una de las cosas a las que nunca le dedicamos tiempo a nuestras relaciones es observar el comportamiento de otros, y no hacer ese proceso de observación a veces causa mucho conflicto en nuestras relaciones, porque uno como mujer siempre teje muchas novelas en la mente, muchas películas de sucesos, de ausencias, y uno se imagina una cantidad de cosas, y lamentablemente las cosas que nos imaginamos intentamos vivirlas.
Por eso nos encantan las novelas, los relatos, las historias, los chismes, porque nos gustan. Hasta que un día comprendí su esencia a diferencia de la mía. Yo crecí en una familia numerosa, con 4 hermanos. Había bulla desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos, porque en casa todo el mundo hablaba a los gritos. El Noven era un chico que era independiente, que vivía solo y estaba acostumbrado al silencio y a la soledad. Y tuve que dedicar tiempo a entender. Él es de los que llega a casa y él le encanta llegar y quedarse quieto, muchas veces en silencio. Él llega a la habitación y cierra la puerta, baja la cortina. Yo llego a la habitación, abro la cortina, abro la puerta, pongo música. Siempre que me subo al carro, lo primero que hago es poner música y él me la apaga. Y nos la pasamos en todo el viaje en la misma. Yo préndala y él pague, no apague nada. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque muchas veces necesitamos comprender cuándo queremos estar solos, cuándo necesitamos estar solos, pero también cuándo nos sentimos solos. Lo primero que Dios tiene que llegar a cambiar para cambiar la crisis en nuestra vida es que el ser humano sepa que cada batalla no está solo. En cada labor, en cada cosa que hacemos en la vida, cada día que sales a estudiar, cada día que sales a trabajar, cada labor que cumples, no estás solo. Lo primero que Dios tenía que llegar a afirmar en la vida de Gedeón era decirle a Gedeón, antes de cualquier cosa que vaya a pasar de aquí en adelante, lo primero que quiero que tú te enteres es que yo estoy. No hay nada más lindo en la vida que tener respaldo, porque es muy duro en la vida uno estar acompañado y sentirse uno solo. Por eso cuando Dios establece las relaciones de noviazgo o de matrimonio, las establece bajo la premisa de Eclesiastés, que dice que mejores son 2 que 1, porque tendrán mejor paga de su trabajo. Las relaciones no solamente son compañías de un territorio, de un lugar, de una cama, de un espacio. Las relaciones también son compañía de respaldo. No estoy sola el día en que yo necesite, entonces yo tengo un respaldo en mi vida. Qué lindo es saber que tenemos un Dios que nos respalda. Pero ¿cuál es nuestro problema? Que tenemos fe para creer que cuando todo está bien, Dios está con nosotros, pero no tenemos fe para creer que cuando las cosas están mal, Dios sigue estando con nosotros. Porque consideramos que la tribulación, que la aflicción y que la dificultad está lejos de Dios. Y David escribió en el Salmo diciendo, me hizo bien para mí ser afligido, porque al final la aflicción me llevó a conocer tus estatutos. ¿Acaso Dios está solamente en lo bueno? En la abundancia, en la alegría. Dios está en todo en nuestra vida. Llegó en el momento más difícil de la nación. En el momento más difícil de Gedeón, era el menor de sus hermanos, pertenecía a la tribu más pequeña de Benjamín y vivía en Manasés. Todo era malo en Gedeón, todo. Y cuando Dios llega a él, lo primero que le dice fue quitar ese concepto de estamos solos, de abandonados, de Dios me ha dejado, de Dios se ha olvidado de nosotros. Esto nos ha venido porque Dios ya no se acuerda de nosotros. Y lo primero que el ángel viene y le afirma a Gedeón es que él no estaba solo. Si hay una situación en nuestra vida que necesitamos cambiar, puede que hoy no la estés viviendo, pero yo te aseguro que la vas a vivir, porque la vida es así. La vida es una aflicción. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido. No estamos aquí para predicar un evangelio color de rosa, estamos aquí para predicar el evangelio que está en la Biblia. Lo primero que el ángel le dijo que fue, Jehová está contigo. Queremos que una situación cambie, no estamos solos. Levante su mano derecha y diga conmigo, no estoy sola. ¿Por qué ser tan necios y pensar que en la vida todo lo tenemos que enfrentar solos? No, no lo estamos. Él siempre está delante nuestro, siempre está detrás nuestro, siempre está rodeándonos.
Lo segundo, el ángel le habla a Gedeón y le dice: varón esforzado. Hace un tiempo escuché una frase que me gustó que decía: Dios nunca pide que seamos fuertes, porque Isaías dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. A veces es una frase de cajón que hemos adoptado cuando escuchamos a alguien que está pasando por una dificultad. Y habitualmente uno siempre utiliza la frase como: tienes que ser fuerte, tú tienes que levantarte, tú tienes que poder. Dios nunca le ha pedido a nadie que tenga ese tipo de fuerza. Cuando Dios le habla a Josué, le dice: esfuérzate y sé valiente. Esforzarse es algo más que podemos hacer. Dios vio en Gedeón algo que él no veía de él mismo. Y ese es el segundo mensaje. Dios siempre va a ver más allá de lo que nosotros podamos ver de nosotros mismos. Siempre. Créame que Dios no tiene la misma visión que tenemos nosotros de nosotros mismos. Uno que dice frente a la dificultad: no puedo. A mí no me gusta el gimnasio. Como ustedes saben, yo monto ciclismo, hago cicla con mi esposo. No soy profesional, porque no lo soy, pero nos encanta salir casi todos los días y hacemos nuestra ruta en cicla. Pero la doctora me dijo que tenía que hacer ejercicio de fuerza y necesito peso por la etapa en mi vida en la que estoy, porque pues estoy en los 29 años. Entonces la doctora me dijo que tenía que empezar a hacer fuerza. Y durante un año me resistí a decir, porque a mí no me gustan los gimnasios. No sé si es la máquina, si es el dolor que me produce el ejercicio, o es que estén encima mío diciendo: tienes que hacer 3 de 15. No me gusta. Yo quiero ir y hacer el ejercicio que yo quiera, así como cuando yo me monto en la bicicleta y se le quiero hacer duro, le hago, y si le quiero hacer pasito también. Y esa semana que empecé a ir, claro, durante muchos años no fui al gimnasio, me ha dolido hasta el pelo. Y esta mañana me levanté y dije: no quiero montarme en la cicla. Me dolía todo. Y mi esposo me miró y me dijo: ¿vas a salir o te vas a quedar? Y yo dije: bueno, si me quedo, ¿qué hago? Quedarme en casa y perder 1 o 2 horas de mi tiempo pudiendo haber hecho algo que es provechoso para mí. Voy a levantarme y voy a hacer cardio, me voy a ir despacio, y efectivamente fue el ejercicio que yo hice. Pero si todo el tiempo la mente me decía: estás cansada, te duele, no lo hagas. Pero usted no sabe cómo disfruto salir a montar bicicleta, sentir el aire, aunque sude como yegua fina, dice mi amigo. Yo me imagino que esa fue la situación que Dios vio en Gedeón. Gedeón nunca se veía a sí mismo como ese día el ángel lo vio. Gedeón era un joven lleno de miedo. Gedeón era un joven lleno de temor. ¿Recuerdan la historia? Gedeón, ¿qué hacía? Se escondía para trabajar el trigo. Y de repente el ángel viene y le dice que él es un varón ¿cómo? Esforzado. Dios siempre va a ver algo diferente de ti. Nosotros somos incapaces de vernos a sí mismos como Dios nos ve. Por eso es tan importante ir a la palabra de Dios y que ella nos muestre la verdad de lo que Dios piensa de nosotros, de cómo Dios nos ve a nosotros. A veces nos vemos tan pequeños, tan incapaces de hacer algo, tan incapaces de llegar a algo, tan incapaces de lograr algo. Sentimos que hay personas que lo han podido lograr, pero nosotros no seríamos capaces de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque todo en la vida requiere de esfuerzo. Mire a la persona que tiene a su lado y dígale: todo requiere de esfuerzo. Nada en la vida es fácil, nada. Todo tiene un precio en la vida, todo.
Hasta la salvación tuvo el precio más alto, lo pagó Jesús por nosotros. Todo en la vida requiere de un precio y de un esfuerzo. Dios siempre va a ver más allá de lo que a nosotros mismos podamos ver. Y lo tercero que el ángel vio en Gedeón, le dijo que él era un hombre valiente. No solamente le dijo que era esforzado, que él hacía algo más de su propia capacidad y él no se daba cuenta. Pero Dios siempre está mirando nuestro esfuerzo. Pero ahora que está viendo el ángel, la valentía de Gedeón. Gedeón no era un joven valiente, pero el ángel sí vio la valentía de él. ¿Cuántos han leído toda la historia de Gedeón? Luego el ángel le da la instrucción, le dice que él va a ir a enfrentarse a los madianitas. Hay una parte de la historia de Gedeón que creo que nunca la hemos predicado, hoy que la estuve otra vez leyendo. Gedeón es una cosa muy importante en la historia bíblica. Porque cuando Dios le da la instrucción a Gedeón de enfrentarse a los madianitas, él tenía que convocar a todas las tribus y a su ejército y animarlos. Pero ¿sabe qué hizo Gedeón antes de convocarlos a ellos? Destruyó el altar de Acera. Y el pueblo se enojó tanto que querían matarlo. Y el padre de Gedeón dijo: dejen que Dios lo juzgue, que si él ha hecho algo malo, Dios mismo lo destruirá. Y cuando Gedeón sale y convoca a todas las tribus, reunió 32,000 hombres. Un chico que trabajaba escondido en trigo, de quien nadie tenía esperanza. Hasta ese entonces nadie sabía quién era Gedeón. Nadie había escuchado ese nombre, escasamente su familia. Pero el ángel llega, ¿sabe por qué? Porque Dios siempre llega a cambiar nuestra historia. Si Él ha llegado a su vida y no ha cambiado la historia, algo no está bien. Pero Él siempre va a llegar a nuestra vida para cambiar nuestra historia. Siempre tiene que haber un antes de Cristo y un después de Él. Gedeón convoca a 32,000 hombres y Dios le habla a Gedeón y le dice: no los necesito a todos. Y ahí pone condiciones. Y finalmente Gedeón solamente necesitó de 300 hombres para poder destruir el ejército de Madián. De allí viene la película Los 300. Con 300 hombres logró destruir un gran ejército. No porque a Dios le encante lo poco. Siento que Dios ama la calidad de la obediencia. Dios ama la calidad de la obediencia. Haga que su vida sea ese valor. Haga que su fe tenga ese valor de obedecer a Dios. Gedeón no era un chico valiente, pero a veces basta con que alguien más lo vea en nosotros para que seamos capaces de hacerlo. ¿Esto no le ha pasado que a veces su mente le dice que no puedo y alguien lo mira a usted y le dice sí? Una vez escuché, y termino con esto, a Yokoi Kenji diciendo una frase, hablando acerca de nuestra cultura, y él decía: todo en la vida se logra dependiendo de cómo lo pedimos. Entonces él decía: no es lo mismo que yo te diga, ve, bájame ese zapato que está allá arriba, y él me va a contestar: ¿y por qué yo si no es mío? Bájelo usted. Pero ¿qué tal si yo cambio la expresión y le digo: a que no eres capaz de subirte allá y bajarme ese zapato? ¿Cómo reacciona nuestra mente? ¿Que no soy capaz? Réteme. Réteme y yo le muestro lo que soy capaz. No es sino que alguien le diga que usted no es capaz de hacer algo para que usted se dé cuenta de lo capaz que es. Eso fue lo que hizo el ángel. No vino a considerar a Gedeón, a decirle: venga Gedeón, dígame cómo te sientes. No, el ángel lo sabía. La Biblia dice que aquí la representación del ángel de Jehová es el mismo Jesucristo. Ya sabía la historia de Gedeón, pero a Dios no le importa nuestra historia, Él quiere cambiarla, quiere reescribir otra, quiere que sea diferente la historia,
que sea la que Él tiene preparado para nosotros. Vamos a estar de pie en esta noche, vamos a orar. Dios siempre nos va a levantar y nos va a levantar y nos va a animar en medio de las situaciones difíciles. Cada vez que algo esté pasando en nuestra vida, a veces simplemente necesitamos preguntarnos, ¿qué puede Dios hacer en mi vida a través de esto? ¿Cómo lo puede cambiar? ¿Cómo lo puede reescribir? Ayer hablaba con una chica y yo le decía, a veces en las pérdidas vemos solamente un lado de la moneda. ¿Qué pensará la gente de mí? Y yo le digo, ¿qué tal si tú volteas la moneda y tú dices, voy a dar lo mejor de mí para las personas? Voy a dar lo mejor de mí en medio de la pérdida, para que otros puedan ver a través de la fuerza de Cristo en mi vida una luz de esperanza. Esa es la historia que Dios quiere escribir para nosotros. Para ustedes que están jóvenes. Cierren sus ojos, oren esta noche por usted.